Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de la biblioteca de Shlomo, la biblioteca de Salomón. Antemano, te doy la bienvenida a esta noche fría, a esta noche oscura, esta noche de luna casi llena, del año 2017. Te saludo desde Norwalk, California. Esto es la biblioteca de Salomón. Y antemano, te doy las gracias por tu sintonía y también te doy las gracias por estar ahí presente, por escuchar este audio, este programa a la hora que te dispongas a escucharlo en cualquier lugar y cualquier parte del mundo donde estés en este momento escuchando este audio. Para nosotros es un privilegio estar contigo, platicar, investigar diferentes temáticas de misterio. Las preguntas están ahí, las respuestas también. Vamos a ir en busca de esas respuestas que juntos vamos a hacer un trabajo de investigación. Bueno, la semana pasada estuvimos platicando sobre la frase muy peculiar del gran maestro Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret. Una palabra singular que dice Levi, lama sabachthani. Y bueno, hoy estaremos hablando de un hallazgo muy peculiar en Perú. Unos cráneos de cierta forma alargados, unos cráneos que prácticamente dejan desconcertada a la comunidad científica. Y bueno, la pregunta es esta: ¿cómo llegaron a formarse estos cráneos? ¿Será que se forman de una forma natural? Yo en personal lo dudo, porque los cráneos, los huesos, es muy difícil que se pueda de cierta forma moldear. Y bueno, también estaremos hablando sobre el templo de Júpiter, este templo singular, este templo que dicen que era un portal hacia los Anunnaki, hacia los dioses de las estrellas. Vamos a hablar de esto, vamos a investigar, vamos a ver su punto arqueológico, su punto histórico. ¿Existió? ¿Dónde existió? ¿Qué rituales se hacían ahí? ¿Cuál era el pensamiento de aquella civilización en la cual existió en memoria a sus dioses venidos de las estrellas? Y bueno, vamos a continuar. Bueno, empecemos con el misterio del maestro Yeshua, haciendo una pequeña mención. ¿Por qué si el maestro, ya estuvimos investigando los diversos puntos, el aspecto de la lengua aramea, del aspecto de la lengua hebrea, el aspecto de las lenguas semíticas? En ninguna de ellas concuerda estas palabras singulares. Y bueno, también estuvimos meditando, yo estuve reflexionando junto con el equipo de investigación. Estuvimos meditando, haciendo algunas preguntas, y yo llegué en lo personal a una conclusión. ¿Por qué se rieron del maestro en la cruz del Calvario si supuestamente en aquella época los soldados romanos, la comunidad judío-cristiana, la comunidad ortodoxa, aquellas personas que vivían en aquella época cuando el maestro Jesús, Yeshua, en la cruz del Calvario, dice estas palabras, y estos personajes, ahí dice el capítulo bíblico, que dice que estos personajes empezaron a burlar de él y pensaron que estaba invocando a Elías, y que
fueron sarcásticamente esperando si venía Elías o si se manifestaba un fenómeno sobrenatural en el que hubiera un rescate por la vida del maestro Yeshua, Jesús. ¿Por qué se estaban burlando? Porque no entendieron el idioma. Si hubiera sido hebreo, lo podían haber entendido claramente. Si usamos el sentido común, si usamos la lógica, si hubiera sido arameo, como algunos suponen, pues no hubiera habido burlas, porque hubieran entendido perfectamente lo que el maestro estaba tratando de decir. O si hubiera sido una lengua semítica, pues no hubiera burlas tampoco. Pero como no era una lengua de la región, pues como no lo entendieron y como se asimilaba Elías, pues prácticamente se burlaron del gran maestro, si usamos el sentido común. Pero investigando, pues esta lengua nos data a aproximadamente una lengua súper antigua, donde originalmente se hablaba en la India, y estamos hablando de muchos cientos de años atrás. Ahí están los datos, ahí pueden ustedes juntos con nosotros investigar este dato que es literalmente muy interesante. Bueno, continuando con nuestra temática. Dirección de Cultura de Nazca, Perú, investiga supuesto hallazgo extraterrestre. El fenómeno ovni cada día más toma más resonancia, más fuerza. Personal de la Dirección de Cultura de Nazca realiza esta investigación luego de una denuncia enviada al viceministro de Cultura. En primer término, no se han hallado evidencias que confirmen este hecho. Bueno, las evidencias siempre están ahí. Podemos ver las líneas de Nazca, podemos ver cómo esas líneas, yo preguntando, investigando, hablando con diferentes personas que han podido estar en ese lugar, personas que he conocido de Perú, de Argentina, de otros países, investigando, me han podido decir que cuando las personas bajan al desierto y quieren ver las líneas de Nazca, personalmente las están buscando, y el viento simplemente hace su función, y aparentemente lo único que hay ahí es tierra, no hay ninguna líneas de Nazca. Pero cuando las personas pasan por los aviones, pasan por los helicópteros, o por una latitud bastante alta, pueden ver muy claramente cómo esas líneas de Nazca están ahí. La evidencia de estos seres venidos de las estrellas cada día más se hace más notable. La comunidad científica poco a poco va asimilando estas evidencias que están ahí, y lo podemos ver con las pirámides de Egipto, lo podemos ver Machu Picchu, como estos personajes abrían, cerraban portales dimensionales. Y hoy en día la física cuántica, la metafísica y muchas ciencias más pueden hacer testigo de este hallazgo. Bueno, personal de el arqueólogo Johnny Isla Cuadrado de la Dirección de Cultura en Palpa, Nazca, dio a conocer que luego de una denuncia del viceministro de Cultura solicitó información sobre el posible hallazgo de evidencia arqueológica exógena, o en otras palabras, alienígena. Sí, así como lo escuchaste, evidencia arqueológica exógena, más bien alienígena. La investigación tuvo a cargo del arqueólogo Alberto Urbano Jacinto, que habría informado que no existe lugar concreto del hallazgo y que los denunciantes no figuran ni en el REINEC
con lo cual se concluye que no hay una información fidedigna sobre el tema. Bueno, Isla Cuadrado indicó que existe una denuncia sobre el aparente hallazgo de figuras alienígenas en la zona no especificada en Nazca. Nos pidieron hacer una evaluación y el encargado fue un arqueólogo, Alberto Urbano. Después de haberse contactado con los responsables de las comunicaciones y de haber indagado en Nazca y Palpa, informó que no existe nada concreto porque el denunciante no figura en el BEINIC y las personas contactadas que supuestamente conocen el sitio de hallazgo nunca llegaron a la cita. Es la problemática. Y bueno, el arqueólogo Johnny Isla Cuadrado investiga supuesto hallazgo alienígena en Nazca, Perú. Crédito del diario Correo. Por su parte, el arqueólogo Alberto Urbano aclaró que solo le han proporcionado fotos, pero lo ideal son los estudios de ADN y otros exámenes para poder emitir un segundo informe, porque hasta que no se determine bajo otros estudios, no se puede determinar a simple vista. Bueno, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Estamos hablando de unas fotos de cráneos del tamaño de una mano, por decirlo así. Un cráneo que cabe en la palma de una mano, donde son cráneos alargados con ojos bastante grandes que verifican el hallazgo de estos cráneos cerca de las líneas de Nazca, donde literalmente ahí está el misterio, porque estas personas que mandaron estas fotos anónimas están diciendo que encontraron estos cráneos alargados con ojos bastante grandes y que lo asimilan o lo relacionan con el hallazgo de cráneos de extraterrestres. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en diversas culturas, lo vemos como en las culturas mayas, los mayas siempre tendían a alargar los cráneos de una forma singular. Usaban algunos métodos, hacían orificios en los costados del cráneo para que la persona pudiera elevar el nivel de conciencia, poder tener una conexión con los mundos superiores más sutil. Y bueno, diferentes culturas se han hallado jeroglíficos donde los cráneos son de cierta forma alargados, y bueno, en este caso lo encontramos en las líneas de Nazca. Los responsables de las fotos, los que tienen la evidencia personal, creo que están tratando de cuidar bastante esta evidencia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la arqueología y la antropología, si se llega a encontrar más evidencia, ¿qué es lo que está pasando? Que quieren ocultar esa parte porque costaría bastante dinero para cambiar la historia como está ahorita actualmente, para cambiar el rumbo de la historia que siempre nos han contado, que siempre nos han dicho que simplemente son símbolos y que simplemente era porque los antepasados no tenían nada que hacer y que lo hicieron con un cincel y con una pequeña piedra. Empezaron a construir estas simbologías, esas pirámides, esas evidencias que están ahí, y hoy en día se ha comprobado que no cabe ni una hoja de papel en las murallas de Machu Picchu, ni en las murallas mayas, ni en las murallas incas en diversas partes del mundo. ¿Cómo es que estos antepasados tenían la tecnología para construir tales monumentos? Y es algo que hoy en día, poco a poco, se está viendo más clara la evidencia ovni, la evidencia extraterrestre, y que cómo se explica la ciencia, cómo es que llegaron estas líneas de Nazca al desierto, y cómo es posible que no se pueden ver bajando y tratando de encontrarlas literalmente ahí y no aparecen. Sí